Práctica 5 tiene que ver con las propiedades coligativas de las disoluciones y también coloides, que es una forma de mezcla especial. Entonces, esta práctica tiene varias partes, A, B, C, D, E, que son caseras, que ustedes van a compartir los datos entre sus compañeros en el grupo. Si no hay tiempo para realizar cada parte individualmente, no hay ningún problema. Solo nota en su libreta el nombre de su compañero que tiene los resultados de la sección que el otro compañero realizó. Y obviamente la división del trabajo debe ser justo. Pues ahora vamos a realizar un repaso de la parte teórica de propiedades coligativas. Entonces, cuando imaginamos una disolución, recordamos que hay una relación entre la presión de vapor y el punto de ebullición. Cualquier sustancia tiene presión de vapor y en el caso de un líquido, recordamos que hay un equilibrio entre la fase líquida y la fase gaseosa y depende de la fuerza de las fuerzas intermoleculares del líquido. Puede ser que hay más partículas o moléculas en la fase gaseosa cuando las fuerzas intermoleculares son más débiles, o la presión de vapor puede ser menor cuando las fuerzas intermoleculares son más fuertes. Pero estamos en un equilibrio aquí. Partículas pueden salir del líquido a la fase gaseosa y regresar. Sabemos que con más y más energía vamos a tener la energía disponible para superar fuerzas intermoleculares. Entonces, más partículas pasan a la fase gaseosa y la presión de vapor aumenta. Eventualmente, la presión de vapor aumenta hasta que la presión de vapor del disolvente es igual a la presión atmosférica. Y a este punto, burbujas de gas pueden formar en partes del recipiente y llamamos la temperatura o el punto de ebullición, ¿verdad? Entonces, hay una relación directa entre temperatura y presión de vapor. Y cuando la presión de vapor es igual a la presión atmosférica, llegamos al punto de ebullición. Ahora vamos a cambiar la situación un poquito. Vamos a agregar un soluto. Ese es un soluto no volátil. Básicamente, nuestro soluto es un sólido cuando es puro. Entonces, puede ser azúcar, puede ser sal de mesa, el cloruro de sodio, cualquiera de esos. Y lo que ocurre es que el soluto va a ocupar parte de la área superficial del líquido. Entonces, literalmente hay menos chances para el líquido pasarse al estado gaseoso. Por lo tanto, la presión de vapor de una disolución siempre es menor que la presión de vapor del disolvente puro. Como consecuencia, si la presión de vapor es menor, hay que agregar más y más energía para que la presión de vapor es igual a la presión atmosférica y por lo tanto tenemos el punto de ebullición. Entonces, la formación de una disolución va a aumentar va a disminuir la presión de vapor y por lo tanto aumentar el punto de ebullición. Conforme que agregamos más soluto, esperamos que la presión de vapor va a disminuir más y el punto de ebullición va a aumentar más. ¿Okay? También recordamos en el punto de fusión tenemos nuestro disolvente. Ese es como un modelo súper sencillo del agua, por ejemplo. Y el agua tiene que formar un cristal por la solidificación. Y en el cristal del sólido, cada molécula tiene una posición y una orientación específica. Entonces, cuando agregamos un soluto, el soluto está chocando con el disolvente y le hace más difícil para que las moléculas de agua forman un cristal. Quiero enfatizar que cuando el disolvente logra cristalizarse y formar el sólido, este sólido es casi puro, ¿ok?
casi siempre vamos a tener cristales de hielo, por ejemplo, que son puros y la sal o el azúcar o cualquier soluto se encuentra en la disolución, como fuera del cristal. Es por eso que podemos utilizar cristalización de una forma de purificar mezclas. ¿Okay? Este diagrama, ustedes van a ver esos diagramas en la introducción a la práctica, pero el diagrama aquí con la solidificación es diferente. Yo lo he modificado para enfatizar que los cristales de disolvente sólido van a excluir casi todas las partículas del soluto. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, cuando estamos en el mar, cerca del polo norte o el polo sur, y si el agua del mar se congela a hielo, el hielo es casi puro. Muy poco sal va a entrar al cristal de hielo. Esta explicación que estoy dándoles ahora es una simplificación, como siempre. Es un modelo muy sencillo en que estamos tratando de visualizar movimiento en el espacio de moléculas de soluto y disolvente. Una explicación más completa va a tomar en cuenta la termodinámica. Este delta G es el cambio de energía libre de Gibbs y es igual al cambio de entalpía del proceso menos la temperatura por el cambio de entropía. Ustedes aún no han estudiado la termodinámica en el curso de teoría, entonces no se preocupe por pero quiero notar que una explicación mejor va a incorporar esta expresión, esta fórmula, y el cambio de energía libre de Gibbs nos indica si el proceso es espontáneo y no, es decir, si el líquido va a vaporizarse, si el líquido va a congelarse. Y lo que podemos notar es la espontaneidad del proceso depende en la temperatura frecuentemente. Y delta S es el cambio de entropía por el proceso. Y entropía es un medido de desorden. Y podemos notar que una disolución tiene más desorden que un disolvente puro. Entonces, esta es la razón de que el punto de ebullición y punto de fusión y también la presión de vapor depende de la concentración del soluto en la disolución. Tal vez un día mañana, después de estudiar termodinámica, ustedes van a querer regresar a ese tema y podemos hablar con más detalle de las propiedades coligativas de las disoluciones. Okay. Entonces, ustedes ojalá han visto esas fórmulas para calcular la disminución de la presión de vapor, elevación del punto de congelación, disminución del punto de congelación, ¿verdad? Porque si es más difícil formar el sólido, hay que disminuir la temperatura para ayudar en su formación. Y también la presión osmótica. Esas son las fórmulas sencillas, pero una forma que es más útil tiene ese número I, que se llama el factor de Van der Hoff. El factor de Van der Hoff nos ayuda a cuantificar la cantidad de partículas de soluto en la disolución. Básicamente, si tenemos una molécula como el azúcar, I es igual a 1. Si tenemos, voy a escribir para moléculas como azúcar, I es igual a 1. Pero para iones como, digamos, cloruro de sodio, voy a darles algunos ejemplos. Aquí. Si tenemos cloruro de sodio, I es igual a 2. Si tenemos el cloruro de magnesio, I es igual a 3. ¿Por qué? El cloruro de magnesio tiene 2 cloruros y un magnesio
que van a ionizarse en la disolución. Y por lo tanto, tenemos 3 partículas y ese se multiplica por la fracción molar del soluto, porque por cada mol de soluto tenemos 3 iones en la disolución. Si estamos utilizando cloruro de sodio, por cada mol de soluto tenemos 2 iones en la disolución. ¿Okay? Entonces, la naturaleza del soluto va a afectar su impacto sobre las propiedades coligativas, porque las moléculas, cada mol de soluto, cada mol de azúcar, produce un mol de partículas en la disolución. Pero compuestos iónicos van a formar 2 o 3 o 4 partículas en la disolución por cada mol de soluto. ¿Okay? Oh, perdón, 4 moles de partículas en la disolución por cada mol de soluto. Entonces, estas fórmulas se utilizan para hacer cálculos. En el informe corto, la meta es que ustedes pueden explicar por qué el magnitud del cambio de punto de ebullición o el cambio de punto de fusión o presión de vapor era diferente para un soluto u otro soluto. ¿Okay? También para presión osmótica tenemos una fórmula, básicamente pi mayúscula, esa es la letra griega, pi mayúscula, es igual a este factor de Van der Hoff por la cantidad de moles de soluto en la disolución entre el volumen de la disolución por R, la constante de gases ideales, es 0,08206 por la temperatura, o factor de Van der Hoff por la molaridad por R, la constante de gases ideales por la temperatura. Okay. Entonces, su meta es explicar de una forma cualitativa por qué podemos observar diferencias en presión de vapor, punto de ebullición, punto de congelación y presión osmótica con el uso de varios solutos en comparación con la disolución pura. ¿Okay? En este gráfico podemos notar la línea completa representa el agua pura y esas líneas tachadas notan cómo varía el punto de fusión y el punto de ebullición por la adición de un soluto. Entonces notamos que el punto de congelación disminuye y el punto de fusión aumenta. Por lo tanto, también el punto triple va a cambiar en presión y temperatura también. ¿Preguntas aquí? Todo claro, profe. Okay. Ahora hablando de los coloides. Los coloides son partículas de un tamaño o dentro de un rango de tamaños especiales. Entonces, cuando agregamos una sustancia sólida a una sustancia líquido, por ejemplo, depende del tamaño de las partículas en la fase dispersa, este va a definir el tipo de mezcla. Entonces, cuando las partículas son muy chiquitas, menos de 5 nanómetros, se llama una disolución. Vamos a formar una disolución que es una mezcla homogénea. Cuando tenemos partículas muy grandes, mayor de, digamos, 1000 nanómetros o un micrómetro, vamos a formar una suspensión mecánica. Pero entre esos dos extremos tenemos una región gris y esas mezclas se llaman coloides. Los coloides forman cuando tenemos partículas en la fase dispersa que tengan un diámetro de entre aproximadamente 5 y 1000 nanómetros. Quiero notar que mientras una disolución es una mezcla homogénea, el coloide y suspensión mecánica se llaman mezclas heterogéneas. ¿Okay? Ok, entonces, enfocando en esas mezclas heterogéneas, la suspensión mecánica tiene un aspecto opaco, lechoso o de lodo,
las partículas sedimentan y se pueden separar por filtración. Ustedes tengan un montón de ejemplos de suspensiones mecánicas en su vida diaria. Por ejemplo, el polvo en el aire con el tiempo sedimenta sobre todas las superficies y tenemos las superficies sucias. Tenemos el agua turbia, cuando usted vaya al río, cuando vaya al mar y utiliza un vaso, algo así, para sacar agua. Al principio, el agua se ve lechoso de lodo porque tenemos partículas de arena o partículas de tierra en suspensión mecánica, pero si dejamos el vaso de agua, tenemos la sedimentación de las partículas y veamos el sólido al fondo y el agua transparente en la parte superior. También es posible que ustedes han tomado algunas medicinas donde la botella dice que hay que agitarlo bien antes de usarlo. Es porque la medicina no se disuelve en el disolvente y el disolvente probablemente es el agua. Entonces hay que agitarlo bien para formar una suspensión mecánica y tomarlo rápidamente después de la agitación, porque con el tiempo el medicamento va a sedimentar. Okay. Los coloides son diferentes y al principio se ve como algo muy extraño que tal vez nunca hemos visto, porque de verdad costó algunos cientos de años para definir qué es un coloide y hacerlo intencionalmente. Entonces, los coloides pueden tener un aspecto similar a una suspensión o hay coloides que tengan colores brillantes, que se ve mucho como una disolución. Podemos distinguir los coloides y las suspensiones mecánicas porque los coloides no sedimentan y no se pueden separar por filtración. Entonces, ustedes en esta práctica tengan que, van a formar varias mezclas y ustedes tienen que categorizar las mezclas como suspensiones mecánicas, coloides o disoluciones. Para diferenciar la suspensión mecánica del coloide, la forma más fácil es dejar la mezcla después de agitarlo, dejarlo por mucho tiempo y si tenemos sedimentación, es una suspensión mecánica. Si no sedimenta, tenemos un coloide o podemos pasar la mezcla por un papel de filtro de café. Si tenemos una separación, fue una suspensión mecánica. Si no hay separación por filtración, es un coloide. Entonces, en la vida diaria, donde hemos visto los coloides, las vidrieras en algunas iglesias típicamente contienen coloides para darle sus colores brillantes. La neblina que vemos ocurre cuando las gotitas de agua se encuentran entre 5 y 1000 nanómetros. Tenemos neblina. Cuando las gotas de agua son muy chiquitas o hasta moléculas de agua individuales, tenemos una disolución, es decir, vapor de agua por la humedad. Cuando las partículas de agua, las gotas de agua se unen uno con otra hasta que su tamaño es más de 1000 nanómetros, tenemos una suspensión mecánica. Tenemos lluvia, porque la lluvia, tenemos la sedimentación, las gotas de agua caen hacia la tierra. ¿Okay? Entonces, el tiempo, la clima tiene mucho que ver. El agua puede ser simplemente la humedad en el aire, el vapor de agua. Puede ser la neblina o nubes también. Nubes son coloides de agua, gotas de agua muy chiquitas que no van a sedimentar. Y la lluvia son gotas de agua más grandes que van a sedimentar. Ok, aquí tenemos otros ejemplos de coloides. No solamente es un sólido con un líquido. Podemos tener un gas que tiene la fase dispersa, son gotitas de agua líquida. Por ejemplo, los aerosoles, neblina, bruma, gas que puede dispersar un sólido. Otras formas de aerosol, el humo, por ejemplo, depende de la partícula del carbón en el hollín, puede formar un aerosol, que es un tipo de coloide. Tenemos un gas dispersada en un líquido que forma una espuma como crema batida. Cuando tenemos un líquido dispersa en gotas pequeñas en otro líquido, tenemos una emulsión
Una emulsión específicamente es la mezcla de los líquidos que son inmiscibles entre sí. Entonces, por ejemplo, mayonesa es cuando tenemos aceite mezclado con agua y otros ingredientes. Normalmente el aceite y el agua no se mezclan, pero si tenemos gotas de aceite muy chiquitas, como así, vamos a tener la formación de un coloide, que es la emulsión. ¿Okay? También sólido dispersado en un líquido, ese se llama un sol, por ejemplo, leche de magnesia. Tenemos el gas, es la fase dispersa en el sólido, esa es la forma de espuma en plástico, por ejemplo. Ustedes ojalá han disfrutado de la gelatina y mantequilla. Esos son geles, es un líquido, por ejemplo, un tipo de grasa, en el caso de mantequilla, que está dividido en partes muy pequeñas en un sólido. Y también tenemos sólido en sólido, el sólida, perdón, algunas aleaciones como el acero, ópalo, que es un tipo de piedra semipreciosa. ¿Verdad? Ok, entonces ahora ustedes seguro están preguntando, ok, yo tengo mis mezclas, tengo que distinguir entre la suspensión mecánica, el coloide, no hay ningún problema, voy a buscar sedimentación. Pero ¿cómo voy a distinguir entre el coloide y la disolución? Vamos a aprovechar del efecto Tyndall. Una disolución, por ejemplo, cloruro de sodio, no dispersa la luz. Entonces, si ponemos un foco por aquí, no podemos ver la haz de luz porque no está dispersada. Básicamente, las partículas de soluto, los iones de cloruro, iones de sodio, son tan pequeñas que no van a tener una interacción con la luz. Pero si tenemos un coloide, las partículas son más grandes y su tamaño es en el mismo orden de magnitud de la longitud de onda de luz visible. Por lo tanto, el coloide va a dispersar la luz y podemos ver su haz. ¿Okay? Entonces, ¿el coloide tiene el efecto Tyndall? La disolución no. Quiero notar que depende del tamaño de las partículas. Es posible que la suspensión mecánica también muestra el efecto Tyndall, pero típicamente, más que todo, la suspensión mecánica, vamos a ver una reflexión de luz que es un poco diferente que dispersión de luz. Y aquí tenemos un ejemplo de la neblina y cómo podemos ver la dispersión de luz del sol pasando por la neblina. Okay. Aquí quiero mostrarle, hablando de la vidrería que se encuentra en algunas iglesias. Ese es un ejemplo. Ese parece como un montón de disoluciones con varios tintes, pero la realidad es que tenemos partículas muy pequeñas de plata. Entonces, cada muestra aquí es un coloide de plata. Aquí, en la D, ese es el ejemplo de plata que tiene la forma redonda de aproximadamente 30-20 micrómetros en diámetro. Si tenemos la plata en una forma más triangular, por ejemplo, este K, y un diámetro de aproximadamente 50 micrómetros, se ve un color azul. Y aquí es el rojo. Y hay otras, todos los colores entre el arco iris. Entonces, eso es muy interesante porque en la nanotecnología, en el caso de coloides, podemos notar que el color ya depende en el tamaño y forma de las partículas. Normalmente no es así. Normalmente, si yo tengo un anillo de plata y yo cambio el anillo a una barra, sigue plateado. Si lo corto a la mitad, sigue plateado. Pero si el tamaño de la partícula es al mismo escala de la longitud de luz visible, este va a afectar su interacción con la luz visible y por lo tanto su color. Aquí yo tengo una práctica, si alguien tiene muchas ganas,
puede responder a esta pregunta. ¿Por qué se agrega sal al agua cuando se cocina espaguetis? Y hay que justificar su respuesta con los cálculos. Probablemente tengan una hipótesis y yo quiero saber si su hipótesis es correcta o no, realizando que cuando se agrega sal al agua, según un receta que yo busqué por internet a una persona que pongo demasiada atención a esas cosas, esa persona decidió que la concentración ideal de sal en agua para cocinar espaguetis era 35,0 gramos de cloruro de sodio en 1 litro de agua. Y la cantidad de sal en los espaguetis crudas es 26,0 gramos en 0,454 kilogramos de espaguetis. ¿Ok? Si ustedes quieren hacer este en su propio tiempo, pueden. No es obligatorio, pero para mí es muy interesante. Y durante horas de consulta o otro día, me avisa cuando quieren hablar de este. Podemos. ¿Preguntas? Entonces, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención, por su participación y que le vaya muy bien con la práctica.